Leemos Mateo 10, verso 1. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Hasta ahí. Nosotros como cristianos, bueno, vemos muchas iglesias, muchas reuniones, pero desafortunadamente no hay fruto de victoria en muchas congregaciones porque han perdido el fundamento esencial de la vida cristiana o el fundamento inicial que Jesús dejó para poder hacer de este evangelio algo grande, impactante, que se revele a la vida. Aquí lo que vemos nosotros, vemos aquí hombres muy poderosos, que Dios les dio, el Señor les da la potestad de hacer eso. Pero realmente hoy, es todo lo contrario. ¿Dónde está ese poder, verdad? Cuando se le pregunta a la gente, ¿cuántos son cristianos? Todos levantan la mano. Eh, pero si uno les pregunta, ¿cuántos son victoriosos? Ahí es donde está el choque, ahí es donde está la contrariedad. Y es porque hemos perdido esos fundamentos que Jesús dio para enfrentar este mundo con esa vida cristiana. Fíjense que, por ejemplo, nosotros vemos creyentes en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, a Felipe dice la Biblia que le brillaba el rostro. Estaba lleno de la gloria de Dios, tenía esa esencia, tenía ese fundamento. Y dice que le brillaba el rostro como un ángel, dice, ¿verdad? Y en Felipe fluía el poder de Dios. Y la gente pues se maravillaba de ver en estos hombres el fundamento, las bases. Por eso la gente se impactaba. Y la verdad que si en un edificio no se ponen bases fuertes, eso se va a caer. Eso no va a tener ningún fundamento. Y eso no va a durar. Y hoy la iglesia se ha quedado solo soñando. Sueña y sueña, pero sin nada en bases. Y eso es lo difícil de hoy día. Nos falta evidenciar ese poder y porque como les decía, nosotros hoy solo soñamos ser como Elías, como Pablo, pero estos hombres realmente tuvieron una autoridad increíble, ¿verdad? Y eso se ha dado no solamente en el tiempo de la Biblia. Hay un, hay un libro que se llama Como un viento recio, que surgió un gran avivamiento en esa iglesia, allá en Corea, hace muchos años, pero hoy en este siglo, de 21 o 20. Y es que
Estos creyentes se dedicaron a buscar al Señor seriamente. Y era evidente de que Dios pues descendía con su gloria, que hasta los ángeles bajaban a la iglesia, a la congregación. Un día los niños iban, dice el libro, ¿verdad? Los niños iban ahí, habían salido al campo y los ángeles iban con ellos. Entonces los niños dicen que se comenzaron a agarrar naranjas que no eran de ellos. Y los ángeles le dijeron que no las tomaran, que eso no era propiedad de... Eso tenía dueños y había que respetar, pero los niños a escondidas tomaron las naranjas y los ángeles lo sabían. Entonces dice el libro que de repente los ángeles los dejaron desnudos a todos los niños y se subieron al árbol con toda la ropa y los niños llorando. Entonces les dijeron los ángeles que si no se arrepentían iban a sentir, esa es la vergüenza, lo que sienten ahorita. Les dijeron los ángeles, es la vergüenza de pecar. Y los niños se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios, pero los ángeles estaban arriba de los árboles con toda la ropa. Entonces, esto para nosotros es, qué barbaridad, vea. Pero según el fundamento de la vida cristiana, tendría que ser esto lo más normal en nosotros. Porque el Señor Jesús aquí dice, entonces, llamando a los 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, era normal ver eso. A nosotros hoy nos escandaliza ese tipo de cosas. Y es por eso que el llamado, pues, que Dios nos hace a vivir este evangelio, o sea, que busquemos ese fundamento, que no nos conformemos a ser creyentes, pues, nada más de iglesia, de que cantamos coritos y seguimos los mismos arruinados, los mismos aguados, los mismos mediocres. ¿Verdad? No debemos seguir un marco hipócrita, ¿verdad? Que decimos que tenemos un Dios grande y vivimos en una gran miseria, ¿verdad? Ese es un marco hipócrita. Eso no es fundamento. Y créanme lo que si usted y yo nos proponemos a buscar esa vida en oración y a decirle al Señor seriamente, la encontraríamos. Y Dios descendería con nosotros a darnos autoridad sobre cualquier cosa, ¿verdad? Y de veras que este fundamento es el que hoy día no se vive. Y le digo, yo veo iglesias, están cantando ahorita, están con grupos musicales, están con todo, pero la gente sigue enferma, la gente sigue con sus problemas, la gente sigue en desgracia, la gente sigue en todo, los caos. Y cantan los domingos y el grupo musical y ese no es el fundamento del Señor, ¿verdad? Un marco hipócrita. El fundamento es que si nos llega, ¿verdad? La prueba, la enfermedad, recordamos las bases del Señor. Bueno, esto según el Señor nos puede dar esa autoridad para echar fuera esas cosas, los espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad. Y ahí es donde entra en nosotros esa conciencia de que podemos hacerlo en el nombre de Jesús. O sea, tenemos que tener un despertar de que sí podemos. Yo le decía a alguien, ¿cómo es posible que usted diga, yo tengo hambre, yo todo el día me he tirado las tripas y siento una debilidad, y la refri llena de frijoles, queso, huevos y todo? O sea, ¿cómo es posible que nosotros estemos diciendo este problema, esta enfermedad, si tenemos al Señor cerca de nosotros para invocar su nombre, para decir, Señor, lléname de esa autoridad, lléname de esa gloria? Pero ahí andamos como miserables, pues, por ignorancia, por descuido, por falta de ese fundamento.
Y estos hombres de Dios realmente vivieron esas dimensiones de vida. Eh, Imagínense que en una ocasión le dicen al Señor, porque los ofendieron, y los discípulos le dicen al Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? O sea, ellos sabían que si lo hacían iba a suceder, pues. Estaban tan llenos de ese fundamento y lo habían creído tanto ese fundamento y estaban bien seguros que era lo que Dios les había dado, que lo confesaban y podía surgir, porque ellos le decían, ¿quieres que oremos y caiga fuego del cielo sobre estos que se han burlado de nosotros? Y ahí el Señor lo frenaba, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? Entonces, y el mundo no va a ser influenciado si no tenemos esos fundamentos. La gente no va a creer en el Señor si nosotros no nos apropiamos de esas bases de la iglesia. O sea, nosotros vemos al diablo que entra como Juan por su casa con enfermedades, con problemas, con angustias, con situaciones difíciles, y el diablo anda haciendo su agosto y se burla de nosotros porque no reaccionamos hacia ese fundamento. Pero si yo despierto y digo, esto no lo puedo estar tolerando, primero porque soy hijo de Dios, segundo porque el Señor Jesucristo para eso murió en una cruz y hasta resucitó para darme la victoria. Y yo necesito ser lleno de todo eso, porque tanto los discípulos eran seres humanos como lo soy yo, y Dios me lo puede dar a mí también. Y ahí es donde nosotros necesitamos reclamar las promesas y despertar a que sí, en este siglo XXI podemos hacer, porque la Biblia dice que el Señor es el mismo, Él no ha cambiado, en Él no hay sombra de variación. Entonces necesitamos nosotros tener ese despertar. Anoche el diablo a mí me ponía tantas cosas, ¿verdad? Y porque estábamos ahí platicando ahí muchas cosas con Caro y sentí que me afectó, y toda la noche yo pensando en eso y no me dormía y no me dormía. Y ya pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Pero no me dormí y sentía la influencia del diablo metiéndome más, robándome el descanso. Y dije yo, no, tengo que levantarme a orar. Y le dije, Señor, limpia los aires. Estas mentiras que me está metiendo el diablo es para enfermarme más mi alma. Y hasta este día tú has sido mi refugio, tú has sido mi pronto auxilio. En ti confío, Señor. Nunca me has avergonzado. En peores circunstancias he estado y siempre tu brazo ha estado extendido hacia mi vida. Y empecé a reaccionar en oración de ese Dios, ¿verdad? Y reprendí al diablo, limpié los aires, mentiroso, le dije. A mí no me vas a engañar y tener entuturotado aquí, que el Señor te reprenda. Y le decía en el nombre de Jesús. Y ahí estuve en oración, ¿verdad? Adorando al Señor, agradeciéndole y a la vez pidiéndole perdón porque había permitido que el diablo minara por un rato mi mente. Y reaccioné en oración y lo adoré y lo bendije y me sentí lleno de la gloria de Dios y me pude dormir en paz. Y pues, ¿qué tal si toda la noche paso así y no reacciono a buscar la gloria de Dios? Hasta ahora que a estas alturas anduviera ahí pensativo, más el diablo metiéndome cosas en la mente. Pero uno tiene que reaccionar, que tenemos ese fundamento para ser victoriosos. Tenemos que reaccionar. Esto no puede estarme pasando. Para eso estás tú, Señor. Para eso resucitaste al tercer día. Para eso me has llamado, para ser más que vencedor en Cristo Jesús. No lo puedo permitir. Tenemos que reaccionar a ese fundamento. Tenemos que reaccionar a ese despertar. Esto no solo fue para Pablo, esto no solo fue para Felipe, esto no fue solo para Esteban, esto no fue solo para Eliseo, esto no fue solo para Moisés. Esto es también para mí, porque tú sigues viviendo, Señor, porque tú vives.
Ya estos ya se fueron, ya estos ya gozaron de esos fundamentos, estos ya están en tu presencia, pero hoy los que estamos vivos somos nosotros. Pero lo que falta es que nosotros despertemos y reaccionemos a ese fundamento. Porque el Señor, y todavía se lo decía anoche al Señor, Señor, tú todavía estás en tu trono hasta este día. Tú reinas, Señor. Tú gobiernas. Y el que se despierta a esa dimensión, Señor, descansa. Y créanmelo, sentí la victoria, me dormí, que hoy pensé que eran las 6 y eran ya casi las 8:30, 9, yo despertando. Pero créanme lo que necesitamos despertar a esas dimensiones, porque eso es lo que el mundo está necesitando para impactar los fundamentos de esa manera. Y de veras, créanme lo que si ustedes oran y reaccionan reclamándole al Señor sus promesas, van a haber efectos gloriosos. Porque solo nos falta tener un despertar para darnos cuenta que el Señor sigue siendo Dios hasta hoy. Sigue con ese mismo poder hasta hoy. Sigue con esa misma autoridad hasta hoy. Sigue queriendo dar lo mismo que le dio a los discípulos hasta hoy. Sigue queriéndole dar lo mismo que le dio a Elías, que le dio a Eliseo, que le dio a Josué, que le dio a todos los profetas. Sigue el Señor con ese mismo deseo. Pero nosotros ya nos conformamos a estar así. Y el diablo, como les digo, entra como Juan por su casa y nosotros no despertamos. Bueno, ¿y este diablo qué hace aquí, pues? ¿Y quién es este que viene a atormentarme si yo he creído y he confesado que Jesucristo es el Señor? Y cuando nosotros despertamos y reaccionamos, nos volvemos a parar en ese fundamento. Y cuando ya estamos en ese fundamento, no hay diablo que se oponga. Empezamos a resistirlo, ¿verdad? Bueno, ¿y tú por qué me has tenido así? Si Jesucristo es el Señor, si te venció en la cruz, entramos a ese fundamento, resiste y el diablo se va. La enfermedad se va. Todo aquello que nos roba el gozo se va. Pero necesitamos despertar. Vea este fundamento. El Señor los llamó, dice, y les dio autoridad. Los llamó y se las dio. A nosotros ha hecho lo mismo. Nos ha llamado. Solamente porque no nos la ha dado. Porque nosotros ya nos conformamos a este siglo. Por eso ya no los pedimos, ya no reaccionamos. Por eso no lo ha dado. Porque la Biblia dice que el que busca, halla. Amén. El que pide, recibe. No es automáticamente que creyendo en Cristo nos van a venir esas cosas. No, tenemos que buscarlas por medio de la oración, por medio de la fe, por medio de la gracia. Tenemos que buscar eso. Porque cuando nosotros tenemos hambre, vamos a buscar la comida, ¿verdad? Vamos a buscar qué hacer. Tenemos que, si el hambre nos hace un despertar, de ir y accionar. Y nosotros estamos viendo que el diablo nos tiene del cuello y no reaccionamos, no accionamos. Se burla de nosotros. Y la gente y el mundo nos mira arruinados, nos mira huérfanos, desvalidos. ¿Y quién va a creer entonces en un Dios así? Así que Dios quiera que nosotros tengamos ese despertar, ¿verdad? Y nos paremos en ese fundamento. Porque aquí dice, entonces, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad. ¿Qué es eso? Les dio la autoridad para que esos espíritus no se estén haciendo fiesta con uno, para echarlos fuera, para mandarlos a los abismos.
para hundirlos. Para eso da la autoridad el Señor, ¿verdad? Para espíritus inmundos, para que los echasen fuera, dice. Los echasen fuera. Dios puede hacerlo, pero Él quiere que nosotros lo hagamos porque Él a nosotros nos ha dado ese privilegio. Pero si el diablo sigue tormentándonos es porque nosotros se lo hemos permitido. Porque no reaccionamos a lo que Dios nos ha dado. Y dice, y para sanar toda enfermedad y dolencia. Toda. Aquí no dice algunas. Toda. Toda. Es claro aquí. No hay donde perderse. Toda enfermedad y toda dolencia. Dolencia es que a uno le duele, que a uno le duele. Toda dolencia. Toda. No algunas. Toda. Amén. Entonces Dios quiera que despertemos nosotros a esa dimensión de vida. Y cuando despertemos nos vamos a parar en ese fundamento. Y nos vamos a dar cuenta que eso es ser cristiano entonces. Eso es ser cristiano. Viviendo en esas bases. Viviendo en esos fundamentos gloriosos. En esos fundamentos sólidos. Eso es ser cristiano. Dios no nos hizo cristianos para estar en el coro, ¿verdad? Aleluya. No nos hizo para eso. Hay un montón de cantantes que cantan mejor que uno. Pero Dios no nos hizo cristianos para andar organizando, ¿verdad?, eventos, vejigas y fiestas. No, Dios, para eso hay organizadores de fiestas y todo en el mundo mejores que uno. Dios no nos ha dado la salvación, ni murió en una cruz, para que nosotros estemos ahí, ¿verdad?, disfrazados y andemos ahí solo haciendo show. Se reveló a nuestra vida y murió en una cruz para darnos esto mismo que le dio a los discípulos. Autoridad sobre los espíritus. Para eso murió en la cruz. Es como que usted mande a la escuela a alguien, ¿verdad? ¿Para qué lo manda? Para que vaya a estudiar, para que vaya a aprender. No para que esté barriendo la escuela, ni ayudándole a la de la tienda, ayudándole a barrerla. No, lo mandó para que fuera a estudiar y a aprender y a ser alguien en la vida. Pues Dios a nosotros para eso nos ha revelado en nuestra vida, no para que andemos ahí turisteando aquí, ¿verdad? Hay hermanos que hasta rifas hacen, ¿verdad?, celebrando. Dios no nos ha mandado a andar celebrando nada. Nos ha mandado a que nos llenemos de esto, ¿verdad? Mateo 10:1. A eso nos ha mandado. Para eso murió el Hijo de Dios. Pero es que yo hice un baby shower, Dios no lo mandó a andar en eso, hombre. Sí, que estoy haciendo organizando. No, nada, Dios no lo mandó a eso. Esto es para lo que Dios nos ha mandado aquí. Y con estas bases y con estos fundamentos, sí vamos a impactar al mundo. Y a aquellos que nos conocen como cristianos. Solo bajo estas bases. La gente no me admira porque yo ponga bien bonita la vejiga, ¿verdad?, o cante bien bonito en el coro. La gente mundana o los que nos conocen nos van a admirar porque van a sentir que el poder de Dios está en nosotros. Ahí va a entrar la admiración y el maravillarse. Y ahí es donde van a entregarse a Cristo. Porque quieren tener eso que Dios nos ha dado a nosotros. Nadie dice, vi que yo quiero ser cristiano porque me gusta cómo arregla usted el baby shower. Pero no quieren ser cristianos. Me gusta usted cómo arregla las vejigas y cómo arregla los uniformes de las... No, de nada. Eso no es envidiable para ser cristiano. Pero cuando sientan que el poder está con nosotros, la autoridad está con nosotros, y echamos fuera de enfermedades y espíritus inmundos y somos libres para la gloria de Dios,
ahí es donde la gente va a desear querer ser cristiana. Lo demás lo hacen otros mejores que uno. Así que parémonos en ese fundamento y vamos a ver que vamos a disfrutar la vida cristiana. Y vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, de que hemos perdido mucho el tiempo y no nos hemos hecho partícipes de ese plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Que participemos de esta manera. De esta manera. No hay otra. No hay otra. ¿Verdad? Vamos a orar para que el Señor nos ayude pues a pararnos en ese fundamento y a disfrutar de verdad una victoria en Cristo Jesús. Una verdadera victoria. Amén. Oramos.